Pulso económico que, como siempre, comenzamos echándole una ojeada al IBEX 35. Hemos vuelto a perder los 8.000 puntos. Hoy el índice general cierra con 0,12 abajo y pues se queda en 7.979,8. Los tres valores que avanzan, y el grupo de los bancos está muy comprometido en esto de que hoy la bolsa no haya perdido grandes posiciones, pues son bancos. Bankinter 3,43 arriba, Sabadell 3,26 arriba. Se ha colado por ahí, Fluidra es el tercero de los que suben hoy, 1,91. En el lado del rojo, en el lado de los que hoy pierden posiciones, Pistonada, Repsol 3,19 abajo, Naturgy 2,90 abajo y Enagas 2,89. Así es que hay unanimidad, son tres energéticas las que hoy pierden pie y bancos los que hoy apoyan en algo la evolución de la bolsa. Vamos ahora a los dos temas que yo creo que más les pueden interesar del debate económico que mantenemos cada tarde aquí para ustedes con los mejores expertos para que no se pierdan nada, ni un átomo de lo que es actualidad económica. En primer lugar, hoy es el día que tenemos que hablar y mucho de inflación. ¿Por qué? Porque oirán algún comentario quizás un pelín triunfalista de algunos miembros del gobierno, sobre todo del área económica, diciendo que esto ya es el principio del final de la inflación, la desescalada, esa cosa tan horrible, porque las cosas se escalan, pero no se desescalan, se bajan. En fin, bueno, cosas que pasan. Los datos adelantados del IPC del mes de agosto, que están por confirmar, nos hablan de una caída de nada, de 4 décimas del índice de precios al consumo, que se queda en el 10,4%. Tercer mes por encima de 10. Tercer mes, un poquito menos que el anterior. Preocupa, da mucho que hablar que la inflación subyacente, contrariamente a lo que es la evolución positiva, pero poco, del IPC, sea ascendente, es decir, que crece 3 décimas y se queda en el 6,4%, algo que no se veía desde 1993. De eso tenemos que hablar y mucho, porque lo condiciona casi todo. Y los expertos dicen que mientras no cambie el panorama energético, el panorama eléctrico en particular y el del gas, va a ser muy complicado que alguien embride la inflación, sobre todo llegados a datos de 2 dígitos, aquellos que decía Nadia Calviño, a los que nunca íbamos a llegar, y ya llevamos 3 meses en ellos. Bueno, hay que hablar también del Banco Central Europeo, porque hoy los del Banco Central Europeo han tenido que salir a pedir algo de calma, porque dice que la recesión va a durar apenas unas semanas. Pero aquí muchos ya no se creen lo que dice el Banco Central Europeo, al que acusan de no haber actuado a tiempo para evitarla y muchas otras cosas más. Por cierto, habrá que preguntar a nuestros expertos si creen, como la mayoría de los analistas, que el Banco Central Europeo en septiembre va a subir 75 puntos básicos los tipos de interés. Ya veremos si se lo creen o no. Les presento ya don José Ramón Riera, economista y consultor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Las vacaciones le han sentado a usted fenomenal. Si las hubiera hecho, le hubieran si sentado hubiese mejor. podido tomármelas, me hubiesen sentado de maravilla, pero no importa. Me ha permitido estar al día a día de lo que pasa en la economía. Don Juan Avellán, profesor del IEB, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Recuperamos el pulso económico, el Lo curso del recuperamos. pulso, y aquí estamos de nuevo. Voy a empezar por usted, porque me interesa su análisis sobre el inicio del rebote que ha tenido hoy la sesión. Parecía todo bastante bien, los bancos apoyaban, todo correcto, hasta que han llegado noticias de los drones y lo han desbaratado todo un poco. Efectivamente, nos ha aparecido la inflación alemana, y nos ha aparecido esa noticia de Taiwán que ha derribado unos drones chinos que estaban sobrevolando su territorio, y al final una serie de noticias de último momento ha hecho que perdamos ese 8.000 que teníamos ahí recuperado otra vez, o sea que hemos tenido una subida bastante importante y al final pues se nos ha caído, es decir, parecía que habíamos dejado el efecto de las declaraciones de Powell, y que las declaraciones de Phil Lane, economista jefe del BCE, podían ayudar algo, pero al final se ha desbaratado todo. Sí, lo de ayer fue un paréntesis de bonanza en una semana de una sequía absoluta. La bolsa es bajista. Riera, ¿cómo va a haber mercado financiero si la economía real está como está? Vamos a ver, lo primero de todo. Quien diga que la inflación ha bajado 0,4 puntos tiene un grave problema, porque lo que ha subido es del 6,1 al 6,4% la inflación subyacente, que es la inflación estructural. Es decir,
aquella que ya se ha imbricado dentro de la economía y que ahora cómo bajamos los precios de lo que ya ha subido. Porque bueno, los precios de la energía llegará un día que podrán bajar, bajarán otra serie de temas de aspectos, pero el que ya ha subido, porque hemos subido salarios, hemos subido costes, hemos subido... Esos ya no bajan. O sea, es decir, conseguir reducir la inflación subyacente es precisamente lo que está hablando Jerome Powell en Jackson Hole cuando dijo, no, vamos a sufrir, van a sufrir las familias y van a sufrir las pequeñas, medianas y grandes empresas, porque hay que bajar, no la inflación energética, no, la subyacente. No nos olvidemos, Estados Unidos nos lleva tres meses de anticipación, es decir, a lo que estamos haciendo en Europa. La subyacente en Estados Unidos ya está bajando y se ha quedado en el 5,1 en el último dato que tenemos, y nosotros subimos. Es decir, Nadia Calviño, que es famosa porque debería llamarse, porque no acierta nada de nada, o sea, de llamarse Nada Calviño, no acierta nada de nada, dice que esto es magnífico. No, o sea, al revés. Tenemos un problema muy serio en estos momentos en España. Profesor Ollán. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que nos importa ahí es la inflación subyacente. La inflación subyacente representa el 79-80% de todos los bienes y servicios que componen las mediciones de inflación. Eso significa que... bueno, había que ver, como hemos visto, a Nadia Calviño, pues decir que está todo estupendo porque ya hemos conseguido bajar la inflación, cuando lo único que ha ocurrido es que ha habido una bajada de carburantes, y esa bajada de carburantes nos ha bajado 4 décimas la inflación. Eso no significa que hayan bajado los precios en general. Es decir, podemos tener bajadas y subidas según vaya subiendo y bajando los carburantes y los alimentos, pero hay otra cosa que preocupa en la inflación, no en la inflación subyacente. Y es qué va a ocurrir cuando se pongan a la venta las cosechas que están ahora mismo afectadas por la sequía, etcétera, etcétera. Vamos a tener otra inflación de productos de primera mano que nos va a hacer subir para arriba esa inflación. Clarísimo, pero es que además hemos entrado en un escenario en el que la señora Calviño decía, no, esto es una cosa de un mes, recuperaremos enseguida, esto es una cosa puntual. ¿Cómo no es una cosa puntual? Las exigencias salariales están en la olla que bulle. Y ahora cada vez le va a ser más difícil a este gobierno y a cualquiera que venga decirle a los sindicatos y decirle a los trabajadores y tal, y a los funcionarios. Es curioso lo de este gobierno. Mira, es que el otro día escuchábamos a la ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz decir que ella estaba con los sindicatos, que adelante muchachos, vamos a las calles, tomemos las barricadas, ¿no? Bueno, pues esa misma señora no ha querido establecer una negociación de aumento salarial con los funcionarios. Claro. Tiene su qué, una cosa extraordinaria. Cinismo por donde quieras. Pero bueno, es verdad que ahora se abre una perspectiva esto de la inflación. Ha venido y es para quedarse, y nos costará mucho librarnos de esos 10% de inflación, y desde luego, pues claro, los que dependen de un salario van a decir, oiga, es que yo con esto no puedo atender los costes energéticos este invierno. Y esa es una reivindicación legítima, que ya veremos en qué queda. Supongo que quedará en un término medio entre unos y otros, pero a este país lo mete en un lío, porque si algunos ceden demasiado en los aumentos salariales, la espiral inflacionista nos va a llevar más arriba. Está pasando en el Reino Unido, esto mismo, no estoy contando una... Sí. Riera. Vamos a ver, es decir, aquí hay un tema muy claro. Podemos subir el salario mínimo interprofesional o podemos bajar y deflactar el IRPF. ¿Qué es mejor para la economía y para los 20 millones de asalariados? Si deflactamos el IRPF, sobre todo en la parte de abajo, que es donde están las economías de menos de 1.500 euros al mes, que más son las que más están sufriendo en estos momentos, el deflactar implica automáticamente que reciben más dinero. Ojo, sin necesidad de acogotar, de coger la empresa, dejarla. No, el gran problema de subir el salario mínimo interprofesional, y es que está demostrado, y lo ha demostrado el Banco de España N veces cuando N tiende a infinito, que cada vez que subes el salario mínimo interprofesional destruyes puestos de trabajo.
sabemos que el mes de agosto va a ser un desastre, que se caen casi 200.000 afiliados a la Seguridad Social. Ya Yolanda Modelitos Díaz ha dicho que va a ser un mes muy complicado. Oiga, no la líe usted más parda. Sí, por favor, convenza usted al gobierno de bajar, deflactar los impuestos, el IRPF, simplemente. Es decir, los asalariados van a recibir sin necesidad de nada liquidez y las empresas no tienen que pagar. Que sufrir. Y no alimentamos la espiral inflacionista. Sí, pero el problema está en aquellos salarios que son más bajos, aquellos que no pagan prácticamente impuestos o que pagan muy pocos impuestos, que cada vez crecen más. Esos, por mucho que se deflacte, no van a tener esto. También hay otro problema y es, se está pagando todavía un 21% de IVA en el gas. Que es que, sí, por ejemplo. Que eso es, y otra serie de impuestos indirectos, gasolinas, etcétera, etcétera, que son los que afectan de una forma importante. Sí, yo estoy de acuerdo 100% contigo, pero si tú deflactas un poquito, aunque te entren 100 euros, simplemente 50, 60, 80, 100 euros, no es lo mismo que tengas que obligar a las empresas a que te paguen 100 euros más, de los cuales vas a recibir 50, porque se los va a quedar entre impuestos, subidas, tal. Es mejor que recibas 50 euros, que parece que es una tontería, por bajar la tasa de IRPF, y además, a medida que vas subiendo un poquito, no solo los mínimos, vas a subirlo un poquito, vas a generar mucho. Lo mejor que tiene lo que tú propones, lo mejor que tiene es que se puede desactivar igual que se activa. Claro. No deja el efecto. Y el salario mínimo interprofesional no lo puedes desactivar ya. Y la ministra Yolanda Díaz lo que está haciendo es prepararse para lo que viene este invierno. Es decir, cuando la gente no tenga para pagar esa electricidad, ese gas, pues lo que van a hacer es salir a la calle a protestar. Entonces está preparándose el gobierno. Esto es una táctica como otra cualquiera. No es que se le haya ido la olla, sino simplemente lo que ha dicho es que están saliendo a la calle porque lo ha dicho el gobierno. Es decir, están yendo contra la COE y contra la oposición. Es decir, al final están intentando volver contra la oposición y contra esto unas medidas económicas que al final van a recaer directamente en decir, no éramos nosotros dijimos que saliera la gente a la calle. Tienes toda la razón. Solamente te puedo decir que tienes toda la razón. Por lo tanto, no se puede subir el salario mínimo interprofesional. Lo que hay que hacer es deflactar, es decir, bajar el IVA, deflactar el IRPF para que los que lo están pasando mal lo pasen menos mal. Y luego hay una pregunta que no por reiterarla cometemos un error. Hay que insistir en esto. Promedio de crecimiento de los precios en el año 2022 para Europa, X. El de España, 4 puntos más que el medio europeo. A ver, ¿por qué? Sí tiene algo muy especial. Este gobierno no está tomando medidas allá donde las toman otros. Esto es así de simple, ¿no? Bueno, Bruno Le Maire se burlaba el otro día, ministro de Economía de Francia, francés, no pasará la historia por sus conclusiones metafísicas, pero se rió absolutamente, se burló absolutamente de todas las medidas. ¿Qué dijo Bruno Le Maire? Dijo, bueno, es que en España, miren, ya lo ven, 60% más el recibo de la luz. Aquí solo nos ha crecido un 4%. Es que ven lo que tiene tomar medidas correctas. Es decir, está diciendo, oiga, esos de ahí al sur, esos no toman medidas. Decir que vamos a estar a final de año 4 puntos por encima de la media de los países del entorno es lo que demuestra que no se ha tomado ni una sola medida y que están ahí pendientes de tomarse. O sea, Ramón, fíjate qué equipazo técnico tengo yo aquí, que lo que ha sido decirlo y aparecer ahí en pantalla un titular, ¿no?, que argumenta esta historia del tal Bruno Le Maire. Por cierto, hoy se ha hecho caquita en los pantalones Bruno Le Maire, porque resulta que Alemania y España, la pobre y depauperada España, se han reunido los cancilleres, bueno, el presidente de España y el canciller alemán, y han dicho, no, hay que impulsar esto del MedCat como sea. Y el francés ha salido a media tarde diciendo, hombre, si dos socios lo quieren, si dos amigos entrañables de la France lo quieren, lo vamos a revisar.
La Sí, negativa la pero van a además es revisar. una negativa muy especial, porque es justamente, se acaban de ir a Argelia, entonces se han ido a Argelia y yo creo que lo que Argelia les dice, yo no quiero meter el gas a través de España en la situación en la que estamos, y probablemente uno de los acuerdos o intentos de acuerdos que tenía Francia con Argelia o que es manténgase Marsella. usted duro en esta posición y ya veremos. Que yo le mandaré a Marsella, usted haga obras en Marsella y será el control lo tendrá usted. No Efectivamente, España. es Claro, decir, bueno, sacar, cuando uno no tiene posición, pues todos le meriendan la pelota, ¿no? En el campo de te comen la fútbol. merienda, ¿no? Sí, te comen todo. En fin, vamos con el Banco Central Europeo, que es curioso que haya tenido que salir a la palestra a infundir cierta tranquilidad. Dicen que no, hombre, que esto de la recesión va a durar si acaso unas semanas. Esto ya es la técnica Calviño de ponerle fechas a las cosas que nadie sabe predecir cuánto van a durar la recesión. ¿Cuánto va a durar la guerra? ¿Cuánto va a durar el gas? ¿Cuánto va a durar el chantaje? ¿Cuánto va a durar tantas cosas? El aprovisionamiento de materias primas. ¿Quién dice ahora que esto sí o esto no? Que la recesión va a durar apenas nada. Va. Y por cierto, dentro de ese comentario sobre el Banco Central Europeo, preguntarles si ustedes creen que efectivamente van a bajar 75 puntos básicos en septiembre, como algunos dicen. Subir. 100. Subir cero. He dicho baja, pero disculpen, claro. Vale, por un lado, el decir que la recesión va a durar escasas semanas, estamos sobre incertidumbres, una incertidumbre de guerra, una incertidumbre de cuellos de botella en los abastecimientos, etcétera, etcétera, que no dependen de una cifra macroeconómica de subir un tipo o bajar un tipo, sino que dependen de... Bueno, Profesor, pues, hasta de la temperatura. efectivamente. Porque imagínese usted que viene un octubre crudo, con filomenas en Berlín. ¡Oh! Pues el 7 que le hace a Europa es morrocotudo. Entonces, no se puede decir que va a durar lo que va a durar cuando estamos metidos todavía en pleno conflicto y estamos todavía con cuellos de botella, tenemos una situación de China, tenemos una situación de... Yo creo que... Añádele a esto, vamos a ver. Históricamente, el tratamiento de la inflación, desde que se inicia con medidas drásticas de tipos de intereses, que empezó en marzo en el caso de la Reserva Federal Americana y que ya ha dicho Jackson Hole que va a ser muy duro lo de aquí hasta final de año, que va a llegar, si no llega al 3,5% le va a faltar el canto de un duro, significa, al menos históricamente cuando manejas este tipo de variables, es que desde que inicias las medidas tardas 3 trimestres en notar la bajada. Y año y medio, de verdad, en empezar a conseguir que se produzca la estabilidad y la reducción de precios. Si Estados Unidos empezó en marzo, es fácil que para marzo del año que viene, junio del año que viene, haya controlado. Es posible. Vía monetaria. Si luego, además, las situaciones que hay alrededor no favorecen, puede tardar más. Pero como mínimo, para que Estados Unidos esté en una inflación cercana al 3,2, 3,4%, estamos hablando de marzo del año que viene, y para que esté bonita, sin influencias externas, junio del año que viene. ¿Cuándo va a tener Europa, va a conseguir Europa bajar de verdad la inflación? Hombre, cuando empecemos a tomar medidas. Es que perdóname, es que como nos subamos el 0,75% en el mes de septiembre, apague y vámonos. Y como no lleguemos al 2,5% antes de final de año, apaga y vámonos. Las declaraciones de Philip Lane, el jefe del Centro de Estudios del Banco Central Europeo, el economista jefe, lo que ha dicho es vamos a subir constante y tranquilamente ante unas noticias que habían dicho se sube el 0,75%. Pues no sabemos al final lo que habrá. Con la inflación alemana probablemente sí se suba el 0,75%. Quiero poner en la mesa una gran contradicción. El índice de confianza de empresarios y consumidores en Europa. En Europa cae en agosto 1,3 puntos. Bueno, pues eso es una noticia. Pero ahora viene lo que no entiende nadie. En España sube. ¿Hay algún elemento, aparte del turismo, que se irá y apagará la luz y ya ese día fin? ¿Hay algún elemento que permita que el análisis sea en la economía española distinto del conjunto de la europea? No. Pues eso es lo que parece. Yo creo que tú has dado la clave. El turismo, vamos a ver, en agosto
El que haya salido un poquito, sabe que han venido más turistas, no sabemos todavía las cifras. Mañana, no, el día 1, el jueves se publica la estadística del INE, de Gatur, de cuántas personas han llegado en julio y cuántos han gastado, con lo cual esta semana sabremos julio. ¿Qué? Pero nos va a ser, julio va a ser un indicativo, y sobre todo si lo miramos con el 2019. Porque con respecto al 2019, a junio, íbamos 8 millones menos de turistas y 4.500 millones menos de ingresos por turismo, de los cuales 3.500 venían de Cataluña. Es decir, Cataluña había recibido 3.500 millones menos de ingresos. Pregúntele al señor Pere Aragonés por qué Cataluña había recibido esto, porque él se lo ha ganado, él solito. Y esto afecta a la economía real. En julio vamos a saberlo dentro de nada. Pero la única razón de la noticia que has dado es que la gente está optimista porque agosto va a ser bueno a efectos de ingresos. Sí, porque además, por ejemplo, el índice de confianza empresarial se hace sobre la base de unas 8.000 empresas, de todo tipo, desde una empresa IBEX hasta una pequeña empresa. Y ahí entra bastante el tema del turismo. Es decir, y sin embargo, en julio bajó el índice de confianza empresarial, el índice de confianza al consumo, y sin embargo, pues no tiene otro. Hasta el del comercio al por menor bajó en julio. Bueno, en fin, que si no, no nos va a dar tiempo de comentar un tema que a usted le interesa. Hoy aparece un titular en un periódico económico, que es Expansión, en el que habla de que en 34 provincias españolas, un poco seleccionadas, un poco trucaditas, vean, son ya 2 los cotizantes a la Seguridad Social que se necesitan para alimentar la pensión de un jubilado. Riera, sé que estás esperando. Sí, estaba esperando la pregunta porque hemos estado hablando antes. Vamos a ver, lo primero de todo, y además tengo la gran suerte de que tengo al lado a alguien que me va a apoyar enormemente en este discurso. Vamos a ver, hay en este momento en este país 20,3 millones de afiliados a la Seguridad Social. Hay en estos momentos 9 millones en total de pensionistas, 9,037 millones de afiliados, de pensionistas, de los cuales solo 6,7 millones son de pensiones contributivas y 2,3 de pensiones no contributivas. Si quitásemos las no contributivas y nos las llevásemos a que las pagasen los presupuestos generales, tendríamos 6,7 contra 20. Pero vamos a dejar los 9 contra 20. Vamos a ver dónde está Expansión, qué pretende Expansión, qué quiere los medios de comunicación. Vamos a ver, aquí hay en estos momentos una intención malvada de calentar una opinión contra los pobres pensionistas que han estado trabajando desde hace muchísimos años, y que lo que hay que hacer ahora es los vamos a convertir en los culpables de la situación. ¿Para qué? Para quitarles 2 meses de pensión. Las 2 extras. Las 2 extras, ahorrarnos 22.000 millones de euros y decir, es que como la tenían los pensionistas. No, por favor, no. Los pensionistas no tienen ninguna culpa. Ellos han trabajado, han aportado y han hecho que este país sea grande. Y si en estos momentos lo que queremos es tergiversar la situación, tergiversémosla. Tenemos 3.700.000 empleados públicos, 700.000 que han entrado por puertas giratorias, 700.000 que cuestan 35.000 millones de euros. Oiga, mandémonos a trabajar, de verdad, porque hoy todos los diarios anunciaban es que no se pueden manejar ni tratar los fondos europeos porque los funcionarios no están preparados ni capacitados. Si no están preparados, que se vayan a su casa. Sobre todo, no digo los de carrera, no digo los laborales, no, digo los otros, los que hemos ido metiendo por detrás. Está claro. Tenemos un problema encima de la mesa y, por un lado, no es justo que la gente que ha cotizado durante toda su vida deje de tener sus ingresos. Tampoco es justo que una sola generación pague el baby boom que se nos está poniendo encima. Entonces habría que tomar medidas serias. Es que la clase política no toma ni una sola medida. Ejemplo, el Partido Popular propone subir las pensiones mínimas y congelar las máximas. Oiga usted, a una persona que está haciendo un esfuerzo de pagar mil y pico
euros porque es un autónomo que ha decidido confiar en la seguridad social y en el Estado y está pagando 1.000 y pico euros de cotización, que hay un 6% de autónomos que están en el máximo de cotización, no se le puede decir que no se le va a pagar, que no se le sube. Y al que está pagando 270 euros, sí, cuando a lo mejor tiene muchos más ingresos y muchos más beneficios el que está cotizando por menos, porque ellos son los que eligen. Ese es un ejemplo claro. Mira, déjame que te diga otro dato, porque creo que lo tienes y lo conoces perfectamente. 5% de los pensionistas están en el máximo. Es decir, 1 de cada 20. 53%, 1 de cada 2, su pensión es inferior al salario mínimo. Bueno, señores, se nos acaba el tiempo, no tenemos tiempo para más. Ha estado bien esta aclaración, no se sientan culpables si son jubilados, nada de eso, es una campaña malévola para conducir el pensamiento a decir, bueno, pues que hagan un esfuerzo esos jubilados, ¿no? Como si no hiciera poco esfuerzo los jubilados, madre mía. Insisto, muchas gracias. Les invito a ver la redacción abierta a continuación con todo lo que tenemos que conocer de la actividad política.